¿Cuánto les ha costado trabajo salirse de un hogar en el cual han estado ahí por mucho tiempo? Pero renovarse es lo mejor. Amén. No es no encerrarse, no encapsularse. Y bueno, el Señor a nosotros nos ha estado hablando acerca de esto en estos días, el que debemos de renovarnos. Yo le pregunto al Señor: Señor, ¿qué es lo que debemos de renovar? Todo. Debemos de renovar todo. Y no porque estemos mal. ¿Cuántos dicen amén? No piense usted que porque estamos mal, no. Es que el Señor quiere abrirnos más el entendimiento, abrirnos más el panorama y no quedarnos mediocremente, sino renovarnos. Mire, yo no sé usted, pero yo me aferro, créame, a que cada miércoles, cada domingo, cada lunes, cada martes, cada día de mi vida, sea yo una ofrenda grata delante de la presencia del Señor. Yo sé que Él me ve 24/7 y que no lo puedo engañar a Él. Aún antes de que abra la boca, Él sabe ya lo que voy a decir. Escudriña mi corazón, lo más profundo de mi ser. Trato de desechar todo aquello que no sirve en mi mente, en mi corazón, y de no contaminarme con lo que tengo en este círculo, en este núcleo, en este mundo. Amén. Sé que nada más vengo de paso y el día de mañana quiero entregar buenas cuentas con mi Señor. He cometido muchas fallas, pero he aprendido que Dios es fiel. Él permanece fiel. Y no quiero cometer los mismos errores, las mismas fallas. Así es que trato siempre de agradar a mi Señor, metido aquí, metido en su presencia. Ahí estoy bien confiado. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé tú, si tú te quieras renovar. Hoy nos van a hablar de algo muy importante, nuestra hermana Mari. Estamos en el estudio de liberación de carácter. Hemos llegado a su fin, casi. El día domingo le estaremos dando término a este estudio que en lo personal ha sido de mucha bendición para mi vida. Ha sido de mucha bendición para mi vida. No se trata de leer por leer, pero en lo personal ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo no sé si tú piensas que te llevaste un libro cualquiera, pero créemelo, que si tú estás presto a la presencia del Señor, el Señor puede hablarte de 1000 maneras. Pero cuando la persona no está presta, a todo le pone pero. ¿Sí o no? Cuando la persona no quiere de plano instrucción de parte del Señor, todo le pone pero. Más, mire, es fácil. Agárralo, póngalo a leer la Biblia 5 minutos y va a ver cómo empieza a dormirse rápido. Así.
si le dan estudios como estos, igual le va a poner pero. Pero la persona que está en la presencia del Señor, tiene alguna duda, acude al Señor y mire, corriendo. A esa persona siempre lo va a escuchar hablando con esto. Siempre va a salir de su boca esto. Porque esto es lo que va a abundar en su corazón. Y donde quiera, mira, este libro me ha servido de grande bendición. Él también se lo va a querer comer. Mi hermano, para mi hermano fue de grande bendición. Yo también quiero. ¿Cuántos dicen amén? Pero para el necio, a todo le va a parecer erróneo. ¿Sí o no? Pero yo sé que aquí hay pura gente que quiere ser renovada. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, el día de hoy nos van a hablar acerca de la religiosidad. Créanme que es uno de los temas un tanto difíciles de hablar, porque hay mucho religioso dentro de la iglesia. Dentro del pueblo de Jesucristo hay mucho religioso. Y ahorita nos irán explicando. Así es que ponga sus oídos atentos, porque yo sé que Dios quiere renovarlo. Por favor, iglesia, no hagamos excepciones de personas. Es algo muy triste y muy desfavorable para su vida. Es algo muy desfavorable para su vida que cuando un hermano se pone en este lugar a exponer lo que el Señor le ha dado, usted minimice la presencia de Dios. ¿Por qué, pastor, minimiza la presencia de Dios? Porque usted no está viendo al Señor, usted está viendo al hombre. Minimizas cuando empieces a decir, por medio de este varón o por medio de este siervo se va a desatar una gloria poderosa. Y tú no sabes que el Señor hoy está aquí. Tú sabes que el Señor está aquí. Tienes que estar atento y receptivo. Como ministro yo me he dado cuenta, y para mí a veces ha sido un tanto doloroso ver cómo el pueblo del Señor ha visto la gloria de Dios en este lugar. Para mí es un orgullo, para mí es algo hermoso que el pastor está ahí atrás, tu servidor está ahí atrás, yo doy el micrófono y la gloria de Dios empieza a manifestar poderosamente por medio de mi esposa, por medio de los hermanos que el Señor empieza a ministrar. Y yo digo, wow, la gloria es solamente tuya, Señor. Pero para mí es triste ver muchas veces a unos cuantos de ustedes adjudicándole la gloria al hombre. Para mí me ha sido triste eso. Pero bendito sea el Señor, mire, estamos agarrados. Así es que yo le voy a pedir que usted no minimice la presencia de Dios. La gloria es y será siempre de Dios. Usted va a recibir hoy. Usted va a recibir hoy algo de parte del Señor. Así es que esté atento. Pasa, Mari, por favor. Arriba.
Glorifique su nombre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Dios es muy sabio, amén. Y de Dios es el tiempo perfecto. Porque Dios es bueno. Amén. De eso no tenemos duda. Y le vamos a decir: Señor, háblame. ¿Cómo le vamos a decir? Señor, háblame. Pero para que Él nos hable, nosotros tenemos que escuchar. Abre tu oído, hermano, a lo que Dios quiere hoy para ti. Nos tocó, vamos a ver, el espíritu religioso. Este es un espíritu que alimenta a otros. No es nada más uno que se mueve solo, sino que viene acompañado de varios, para que sea de alimento, de fuerza para espíritus mayores. Vamos a ir a nuestra palabra, Mateo 23, 27. Cuando lo tengas, alaba el nombre de Dios. Mateo 23, 27. Amén. Vamos a entender por qué el Señor les decía esto a los escribas y a los fariseos. Nos ponemos de pie. Lo vamos a leer todos juntos. Ya lo tienen proyectado para los que no trajeron Biblia. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad, el que sigue, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Nos regresamos al siguiente, un anterior. Dice ay. ¿Qué significa la palabra ay? Maldición. Dice: malditos vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El Señor nos habla y nos habla claramente. Él no se pone ni excusas ni tapujos para hablarnos directamente en lo que nos estamos afectando. Y en el siguiente, al final dice inmundicia. Por la causa de la inmundicia, ¿de quién? Del hombre, del ser humano. Tomen su lugar, hermanos. Primero vamos a ver lo que es el espíritu y dónde surgió este espíritu de religión. Los que tienen su manual, es lección 10. La religión como tal nació en el huerto del Edén, cuando la primera pareja, al verse desnudos y saber que estaban en pecado, se cubrieron con hojas de higuera. Cuando ellos burlaron la ley de Dios, la quebrantaron en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que pasó? Ellos quedaron desnudos. La gloria de Dios que estaba alrededor de ellos no les permitía ver que ellos estaban así, desnudos, sin ropas, nada. Cuando ellos pecaron delante de Dios, queda al descubierto su pecado. Y ellos, al notarse desnudos, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a cubrir con hojas de higuera. Las hojas de higuera representan vestirse de santidad. Tal vez ellos pensaron y dijeron: me voy a cubrir para que Dios no vea que estoy desnudo. Pero ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Qué tuvo que pasar? Pecaron para que ellos pudieran esconder su desnudez, su vergüenza, su afrenta delante de Dios. Entonces este enemigo es el que trata de mantenernos alejados del amor y del poder de Dios. Desde el huerto del Edén, el hombre ha tratado de ligarse a Dios nuevamente. Cuando tú pecas, hay una separación, porque la paga del pecado es muerte. Hay una separación con Dios. Ellos trataron de poner y tapar esa afrenta delante de Dios. Volvieron a ligarse, que quisieron volverse a unir.
La palabra religión significa eso, religarse, volverse a unir. Pero el hombre, el ser humano, cuando falla, quiere acercarse nuevamente a Dios, vestido de santidad y decir no pasó nada. Pero por los propios medios humanos olvidan quién es Dios. Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Antes de que el escriba o el fariseo hablara, Jesús ya sabía de lo que ellos iban a hablar, porque Él ya había escudriñado el corazón de estos hombres. Entonces Dios es así. Dios ya sabe. Antes de que tú vayas a fallarle, Dios ya lo sabe. Pero ¿sabes qué? El espíritu de religión entra cuando tú le das la capacidad y dices, no pasó nada. Me vuelvo a tapar con las hojas de higuera y me voy a presentar delante de Dios porque no pasó nada. El enemigo utiliza esta arma, que es este espíritu religioso dentro del ser humano. Este espíritu religioso sustituye el poder de Dios mediante la actividad religiosa. El que tú vengas a la iglesia, todos los servicios, si realmente no es real delante de Dios, déjame decirte que estás cubriéndote solamente de una apariencia. Estamos siendo hipócritas, como el Señor les dijo a los escribas, hipócritas, porque escondemos una cosa cuando en realidad somos otra. Este espíritu opera de esta manera. Él hace que la práctica se vuelva una fe. Yo tengo fe y yo puedo pregonar y decir y pararme y predicar y decirles, saben que yo tengo fe. Pero cuando viene la verdadera prueba, ahí es probada la fe. Cuando viene la tempestad a tu barca y dices, Señor, sálvame, ¿por qué? ¿Dónde está tu fe? A estos hombres en la barca les dijo, hombres de poca fe. ¿Y qué es lo que Él hizo? Puso calma. ¿Por qué? Porque cuando llega la tempestad, ¿tú qué debes de hacer? Ser real delante de Dios. Para que así no opere este espíritu y quiera totalmente venir y solamente tapar esa área delante de ti. Al contrario, tienes que vivir, tienes que actuar de acuerdo a lo que tú has creído. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Una palabra de Dios que viene y sopla a tu oído, pero ¿sabes dónde se activa? En tu espíritu. En tu espíritu es donde se activa, porque muchas palabras las escuchamos por un oído, no salen por el otro. Pero cuando se activa la verdadera fe, es ahí cuando realmente nosotros podemos ligarnos delante de Dios. Y como decía nuestro pastor, nada nos va a mover porque estamos ligados a Dios. Pero cuando ya no estamos ligados a Dios, queremos volvernos a reunir con Él. Sumerge a la gente en aparente piedad que no tiene para cambiarnos. ¿Qué es la palabra piedad? ¿Alguien sabe qué es la palabra piedad? Bueno, la compasión de otros, ver su estado. No. Piedad. Vamos a ver, vayamos ahí a Mateo 16, 6, 7 y 12. Se los leo en el manual. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí. ¿Dónde pensaban ellos? Dentro de ellos, en sus pensamientos. Esto dice porque no trajimos pan. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura, la doctrina que ellos enseñaban era una doctrina errónea. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es lo que hace la levadura? Corrompe la masa, la echa a perder, la destruye. Entonces esto es lo que viene a operar este espíritu en la persona. Viene a corromper la enseñanza, viene a corromper la fe, viene a destruir y tratar de cambiar totalmente lo que es un ministerio, la mente, el alma. Pero dice, sumerge a la gente en una aparente piedad. La piedad es cuando practican su propia fe. Viven y actúan de acuerdo a su vida, de acuerdo a la personalidad y costumbres que se les enseñaron.
podemos ir y pregonar totalmente una fe falsa, una enseñanza falsa. Pero la única verdadera enseñanza está en la palabra de Dios. Cuando viene alguien y te predica y te habla y te dice y no pasa nada, y vuelve a venir otra persona y te vuelve a decir lo mismo y no pasa nada, te dan una palabra, pero esta palabra, como no actúa, es una palabra muerta, porque no hay un resultado, no hay un fruto. Toda palabra que viene de Dios tiene que traerte un fruto, tiene que traerte una bendición a tu vida. Esta es la real. Pero cuando solamente tomamos lo que nos conviene, o tomamos lo que a mí me agrada, o lo que a mí me hace falta, solamente en ese pequeño momento, es cuando confundimos totalmente todo. Porque solamente la estoy tomando para calmar mi alma, porque solamente la estoy tomando para calmar mi situación. Pero ¿qué pasa cuando vuelve a repetirse la misma situación? Decimos, sí, yo creo la palabra, yo creo y yo creo, pero no basta solamente en que nos alimente. Nosotros tenemos que trabajar en esa palabra, para que la palabra no sea una palabra muerta o corrompida. Este espíritu no añade ni vida ni nutrientes, al contrario, este espíritu viene acompañado de la soberbia y de la altivez, porque la mente ya cambió. Cuando este espíritu ya está dentro de uno, empieza a operar de una manera diferente y empezamos a decir, si yo no vengo al servicio no va a ser igual, es que si yo no estoy aquí, la gloria de Dios no se va a mover, es que yo soy el que traigo gloria, es que soy yo. Cuando ya decimos el yo, es que si yo no hago esto, no queda igual. Es cuando entra lo que opera el orgullo y la altivez de uno mismo, como persona y como ser humano. Pero el Señor nos ha mandado a cumplir dos ordenanzas muy importantes. Mateo 34 al 40. Les leo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La meta más alta del ser humano es amar a Dios verdaderamente y genuinamente, con el amor que tú le puedes dar. No es el mismo amor que tienes del hermano que está a tu lado. No, nunca va a ser el mismo. Tu adoración nunca va a ser la misma de tu compañero de al lado. Tu generación es totalmente diferente a una generación de otras personas, porque cada una de ellas tiene una esencia dentro de ti que Dios diseñó en ti. Solamente tú puedes adorarle de la forma que Dios te diseñó. Para unos es gritar y exaltar y nunca lo callas, es el gritón de la iglesia, pero esa es su esencia. A otros les gusta estar ahí calladitos en un rincón, pero están adorando. Cada uno es diferente. Dice el Señor en Romanos 13, del 8 al 9, dice Pablo, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás y no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién le gusta que le hagan daño? A nadie. ¿Por qué? Porque sientes el dolor como te está doliendo a ti. Pero ¿qué pasa cuando dañamos a ciertas personas, terceras personas, cuartas, quintas? Ahí no lo sentimos, no sentimos el dolor. Pero cuando opera el espíritu religioso, dice, mientras a mí no me dañen, los demás no importan. Pero es que es este espíritu, es totalmente. ¿Cuántos saben que tenemos y estamos en una lucha? Hay una guerra diaria.
La guerra no es solamente cuando vienen los problemas o las dificultades. No, hay una lucha diaria que lo que va a hacer, dice la palabra, va a separarte del poder y del amor de Dios. Él va a querer totalmente desviar tu mirada de la de Dios. Él va a querer opacar totalmente lo que es la deidad de Dios. Dios quiere que nos centremos en Él, que no perdamos la mirada en el blanco perfecto. El enemigo trata de alejarnos de esa mirada, de ese foco, pero a través, Él ocupa la religión, Él ocupa la idolatría, Él ocupa el afán, la ansiedad, pero sabes, también ocupa el miedo, la inseguridad. Cuando nos sentimos que no somos capaces, cuando sentimos y vemos que hay otras personas que tienen muchas mejores actitudes, que predican mucho mejor que nosotros. Cuando nosotros estamos conectados a Dios no hay ningún problema, porque esa es la habilidad que le dio el hermano. Pero cuando opera este espíritu religioso, el espíritu religioso dice: yo lo hubiera hecho mejor. Es que a mí me hubiera tocado, es que a mí esto, es que a mí lo otro. Siempre operando el yo primero la prioridad que sea yo. Pero nos convertimos muchas veces en aquello que contemplamos. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, mirando cada cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. También en segunda de Corintios 13:5 dice: examínense a vosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Dice: examínate. ¿Cuál es la forma en que podemos examinarnos delante de Dios? Hay un manual que te va a decir: examínate de esta forma, de los pies a la cabeza. No hay. Pero ¿sabes qué sí hay? La palabra de Dios. Esta es la que te va a decir qué estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Dice: vence el mal con el bien. No dice devuelve mal por mal, porque esa ley que estaba en lo que era en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor vino a resumirlo y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya no vamos a pagar mal por un bien. Al contrario, demos un bien a todas las personas. Pero cuando este espíritu de religión opera, entra también lo que es la idolatría. Porque cuando solamente somos religiosos, casi nos creemos como la Chabelita, ¿se acuerdan? Y todo sufría la mujer por cualquier cosa. Pero en sí, ¿dónde estaba el mal? En la mente, a lo que ella pensaba. Entonces, ¿dónde radica, opera este espíritu religioso? En la mente, porque viene a construir una idea, pero de ahí baja el corazón para volverse una acción. Cuando opera este espíritu, debemos que hacer primero examinarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Realmente estamos viviendo como Dios quiere o solamente estamos viviendo como a mí me agrada? Como yo creo que dice la Escritura. ¿Cómo? Dice: ama a tu prójimo. Sí, yo le amo, pero que no se meta conmigo. Él para allá y yo para acá. No. El enemigo es sutil. Él solo busca que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, de que poder hacer la voluntad de Dios. Primero nosotros. Prediqué genial. Hoy toqué genial. Hoy hice el talento genial que se vendió todo. Les gané. Pero solamente se está alimentando este espíritu de soberbia y de altivez, porque no hay una sencillez de corazón. Ya no se está manifestando el amor, como dice el Señor, el amor hacia los demás. Muchas veces solamente pensamos y decimos: ¿cómo es una persona orgullosa? Fanny, ¿cómo es una persona orgullosa? Bueno, para mí siento que siempre quiere tener
está bien. Arely, No perdona con facilidad. no perdona. ¿Por qué? Porque él no va a doblegar su orgullo. Al contrario, su altivez es primero y dice no, no y no. Otro también puede ser, yo sé más de la Biblia, haciendo menos a los demás. Yo sé más, yo tengo esto, yo tengo lo otro, doctorados, pero no. Otro es, yo oro más que todos, pero siempre manejando el yo. Yo oro más, yo doy más diezmo, yo doy más ofrendas, siempre doy. O simplemente, cuando el espíritu religioso opera en la persona, ¿sabes qué pasa? Sacas la billetera, ves tus billetes, pero das el cambio, lo que te sobra. Porque no vas a quedar tú desfalcado en tu semana, porque eres primero tú. Por eso es que se opera primeramente el orgullo. ¿O qué tanto sirvo en el templo? Entre yo más sirva, creo estar bien delante de Dios. Entre yo lo haga más, aumento más y más la gloria del Señor, pero no es cierto. No es así. Solamente es un engaño, es un disfraz que vino a ocupar el enemigo a través de este espíritu. Vino a tapar lo que realmente hay sucio en los corazones. Todos podemos servir, sí. Todos podemos hacerlo de diferente manera, sí. Pero ¿sabes cuál es la importante? La que hay en el corazón. Porque podemos hacerlo todos de la misma forma y que quede espectacular. Pero cuando hay la intención errónea en el corazón, es ahí cuando ya fallamos. Aunque haya sido la mejor, viene a ser como un trapo de inmundicia, porque no es por obras. Viene a ser lo peor delante de Dios. O podemos decir, yo gané más almas para Cristo, o yo he traído a tantas personas. No. Lo que tú oras es tu devocional para Dios. Lo que tú ayunes es para quebrantar tu cuerpo. Lo que tú diezmes es una ley que se estableció. Dar el 10%. Lo que tú ofrendes es lo tuyo. Cuando tú das tu diezmo es lo que le corresponde a Dios y esto es de Él. Y nadie se lo va a quitar porque le pertenece a Él. Pero cuando ya te sobra lo demás, eso es tuyo. Entonces ahí es donde se va a ver si te duele dar la ofrenda o la das con alegría. Es ahí la intención que hay en el corazón. Todo esto nos impide escuchar la voz de Dios porque ya no estamos conectados. Está este espíritu religioso que está operando, que creemos estar bien delante de Dios, pero no lo estamos. Nos hace pensar que ya conocemos la opinión de Dios. Muchas veces pensamos y decimos, si yo hago esto, si yo ofrendo más, Dios va a estar bien conmigo. O yo voy a estar bien con Dios. Muchas veces fallamos delante de Dios y podemos decir, es que ahora sí, Señor, el domingo próximo lo voy a hacer genial, porque es para ti. Pero solamente estamos cubriendo esa falla, ese error. Lo que Él nos está diciendo y lo que le agrada a Él. Él también causa que racionalicemos las escrituras. Cuando leemos nosotros y podemos leer, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una apariencia nada más. Pero tú, ¿cómo vas a saber quién es quién? ¿Cómo vas a saber quién realmente es? ¿Sabes? Es muy bueno el don de ciencia, porque puedes escudriñar. Dios te puede hablar, o el discernimiento de espíritus es muy, muy bueno. Pero ¿sabes cuándo es cuando realmente se está haciendo la voluntad de Dios? Cuando eres obediente a lo que dice el Señor. Hay muchas veces que se van a hacer cosas que no van a ser de tu agrado. Hay cosas que realmente no vas a tener la satisfacción para ti. Pero sabes, no importa. No importa cuando estás conectado a Dios. Pero cuando este espíritu se levanta y dice, no, yo hice más, es que yo di más. No. Dice, en base a este espíritu religioso se fundamenta en el celo por el Señor.
es un ejemplo. Y podemos decir, es que yo siento celo en la casa de Dios, que los niños estén de un lado a otro. Y quiero que los demás niños sí estén tranquilos. Quiero que los demás niños sí estén obedeciendo. Pero a mis hijos no los controlo. Quiero que otros sí hagan lo que dice el Señor, pero para mi familia, para los míos, no. Ahí sí que ni me vengan ni me digan nada, ni que me los toquen. Ese es un falso celo por la casa de Dios. Otro se justifica por sus acciones. Es que todo lo que yo hago es para Dios. Es que lo que yo gano es para Dios. Y solamente se está justificando delante de Dios y decir, es que es para ti, Señor. Es que, Señor, si tú me das esto, es para ti, para tu obra. Señor, pero es que si tú me lo das, no. A Dios no se le exige, a Dios se le obedece. A Dios no se le pone excusas, a Dios se le da. Hace creer que estamos haciendo lo correcto por el Señor. Muchas veces ha habido en ocasiones que venimos y predicamos, pero muchas veces nos guiamos por la emoción o por lo que sabemos del hermano y le lanzamos las piedrificaciones. Ahí ya está operando ese espíritu religioso, porque solamente está mandándole las piedras a los demás. ¿Por qué? Porque solamente se está tapando en decir, yo sí estoy bien delante de Dios, los demás no. Nubla y ciega el entendimiento. ¿Cuántas veces nos han llamado la atención y nos han dicho, es que hiciste esto, o dijiste esto y esto? No, ¿cómo creen? No es cierto, es que no, es que están contra mí, es que nada más me quieren a mí hacer un lado. No, este espíritu te ciega el entendimiento, no puedes ver claramente tus acciones, no puedes ver claramente cuando fallaste. Juzga al que no hace lo que él considera bueno. Es juzga. Este espíritu solamente va a llevarte a eso, a estar juzgando lo que no le agrada a él, lo que a él como persona no le satisfació, porque no se le dio gloria a esta persona o reconocimiento, entonces todo estuvo mal. No, todo reconocimiento y toda gloria es para el Señor. Romanos 10, 2 y 4 dice, porque yo les doy testimonio de quienes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. Entonces este espíritu hace que la persona no se sujete a lo que Dios dice. Él hace que la persona se rebele. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Este espíritu religioso está operando no solo como personas, sino también dentro de las iglesias, en una comunidad, en una casa. Este espíritu se infiltra dentro de la iglesia para mantenerla dormida, para mantenerla totalmente inerte al poder de Dios. Este hace que él se empiece a... ¿Qué hace la masa? Cuando tú la amasas y le pones la levadura, esperas unas horas y ¿qué le pasa? Se infla, se corrompe. Pero después para hacer tus donas, las pones de bolita en bolita, ¿no? ¿Y qué hace? Todavía se infla más. Entonces la levadura contamina. Y es lo que va a pasar con este espíritu religioso. Contamina a los demás. No opera por sí solo, al contrario, él necesita refuerzos para seguir operando dentro de la iglesia. Dice, 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por tanto, no se sienta en el templo de Dios como fue Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando opera este espíritu dentro de las iglesias, ¿qué es lo que va a hacer? Manifestarse. Él no es un espíritu que va a estar dormido y en un rincón, no. Este espíritu se manifiesta, se levanta,
pero se levanta para hacer contrataciones y hacerse más fuerte dentro de las iglesias, para llegar a una apostasía. ¿Qué es una apostasía? ¿Qué es una apostataré? Va en contra de las leyes de Dios, pero es alguien que ya conoció la ley de Dios. Es alguien que estuvo dentro de la iglesia, probó la gloria, probó la santidad, probó el poder de Dios, el amor, la misericordia, todas las bondades de Dios las probó. Pero ¿sabes qué hizo? Se levantó en contra y dijo no. Muchas veces pasa así y decimos no, es que no están haciendo conforme a lo que Dios dice. Hago mi grupo y me lo llevo a otra iglesia. ¿Es por qué? Porque se corrompieron, se contaminaron de la levadura de los fariseos y saduceos, corrompieron la verdadera enseñanza de Dios. Cuando Dios nos dice que debemos de estar unidos y en un mismo pensar, en un mismo sentir, caminar juntos en una visión. Pero cuando ya no se camina junto en una visión, entra este espíritu de religión. ¿Y qué es lo que va a hacer? Proclamar su propia religión, su propia iglesia, sus propios congregantes, pero se lleva arrastrando a varios. Este espíritu religioso causa el orgullo. Cuando entra este espíritu, lo primero que va a operar en tu vida es el orgullo. Cuando entra el orgullo, ya vino la caída espiritual del hombre. Y luego de ahí llega el miedo, porque está afectando esa caída. ¿Por qué miedo? Porque una persona que se corrompió sabe que el Señor dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y empieza el remordimiento. Empieza el remordimiento a operar en esa persona y tiene miedo. Porque sabe que Dios es justo. Pero aún así, esta persona, este espíritu sigue operando en la vida de la persona, de la gente. Y culpa a los demás de su caída. Culpa al pastor, culpa a los hermanos, incluso culpa a Dios mismo de la caída de él. Es que tú, Señor, no me respondiste cuando yo te lo pedí. Es que tú, Señor, me dejaste hasta el final. Es que tú dejaste que yo me hundiera. Nunca me hablaste. Yo te pedía, yo estaba en la iglesia, yo estaba ahí en el altar pidiéndote día y noche que tú me hablaras, que tú trataras con mis hijos, que trataras con mi esposo. Pero cuando no pasa esto, le echamos la culpa a Dios. Y viene este espíritu y dice: no pasa nada. Solamente nos enmascaramos, nos levantamos de culpar a Dios y seguimos con la farsa. Seguimos con el cristianismo farsante, corrompido delante de Dios, cuando nosotros sabemos que debemos de hacer el bien. ¿Cómo nos podemos poner nosotros mismos? ¿Acaso nos sentimos más que Dios para ponernos al tú por tú delante de Dios? Dice el texto anterior, decía, ponernos cara a cara delante de Dios como un espejo. Dice uno de sus textos, dice: mire que el que crea estar bien, mire que no peca. Porque muchas veces creemos estar bien. Yo predico, yo leo, yo oro, yo ayuno, yo sí hago lo que dice el pastor, yo nunca fallo en el talento, yo nunca fallo para llegar temprano. Cuando ya empieza este espíritu a operar y decir: estás haciendo bien todo, mereces la gloria tú más que los demás. Es que tú mereces que te echen las palmadas porque estás haciendo buen trabajo. Es el espíritu hablándote. Es este espíritu que está hablando a tu mente y a tu corazón. Está corrompiendo la enseñanza que el Señor te dio. El orgullo se evidencia porque quiere un perfeccionismo en los demás, no en la persona. Quiere que los demás sí se sujeten, pero la persona orgullosa no se sujeta. Quiere que los demás hagan, pero él no hace. Se evidencia, se impone y trata de vivir estándares que estancan la madurez. ¿Cómo es esto? Estanca la madurez y el crecimiento una persona orgullosa. Porque decimos: soy maduro, ya tengo 20 años dentro del cristianismo. Creemos estar bien delante de Dios. Pero ¿por qué pasamos nuevamente por la misma prueba que hace 20 años?
porque proceso no aprendido, proceso repetido. Pero muchas veces queremos vivir esos procesos a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias habilidades, a nuestro propio conocimiento. Incluso tomamos la palabra del Señor y la corrompemos nosotros mismos utilizando los mismos textos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el enemigo en el desierto para tentar a Jesús? Utilizó la palabra misma para que él se confundiera, pero él hablaba la verdad. Él nunca se conformó ni se dejó minimizar. A Jesús en el desierto el enemigo le daba fama. Tú reinarás sobre todos los gobiernos. Jesús mismo él dijo no. A la única gloria, al único que merece honra y gloria es el Señor. También le dijo, ¿tienes hambre? Yo te voy a dar de comer. ¿Y qué le dijo? No, porque el hombre no vive del pan. Vive del pan de vida, de Jesucristo mismo. El hombre vino a eso, a vivir, pero por Jesucristo. Cuando realmente hacemos un escaneo en nuestra vida espiritual y personal y no estamos conforme a lo que el Señor dice, entonces estamos operando nada más nosotros mismos. Dejamos a un lado todo ello. El miedo pasa la relación del hombre con Dios en el temor al castigo. ¿Has hecho algo mal? ¿Te has sentido pésimo? ¿Por miedo, remordimiento o un verdadero arrepentimiento? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, le pasó a Pedro. Pedro le negó 3 veces. ¿Y qué hizo él? Dice que se fue a un lado y lloraba amargamente. Lloraba amargura. Lloraba amargamente. Pero cuando tú lloras, muchas veces hablas y dices cosas por la amargura del corazón. Pero sabes, en él hubo un verdadero arrepentimiento, porque de él sí se sigue hablando en el Nuevo Testamento. Hubo un crecimiento. Él era la vara sacudida que tenía que ser sacudido para poder madurar y crecer. En Judas solamente hubo remordimiento, no hubo un arrepentimiento. Judas fue y por remordimiento fue y entregó las monedas de plata. Pero después de eso, él no aguantó. Era su miedo, porque sabía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús y lo había entregado. ¿Qué hizo? Su suicidio, el primer suicidio. Entonces muchas veces el mismo miedo nos va a hacer que nosotros mismos nos disciplinemos. ¿Cómo es eso? Cuando entra el miedo en nosotros, decimos, estuvo mal, fallé. Hoy no danzo porque estoy mal delante de Dios. Hoy no lo voy a hacer. Te toca predicar. No, hoy no, porque sabes que hiciste algo mal y dices, no voy a predicar, porque tú misma te estás autodisciplinando, creyendo estar bien delante de Dios. Trata este miedo solamente en que te disciplines y no solamente en la palabra de Dios. Trata que actúes para buscar propia aprobación. Niega que ya fuiste aprobada, porque muchas veces el perdón no viene así, sino que el remordimiento pasa un día, una semana, un mes y nos seguimos sintiendo mal por lo que hicimos, porque sabemos que no podemos esconderle nada a Dios. Pero este temor es el que nos va a hacer sentir remordimiento nada más. El celo basado en la culpa. ¿Has hablado de más? ¿O se te ha ido un poquito la boca en una plática, en algo? Y ya como a la hora, a las 2 horas, dices, híjole, creo que la regué. Creo que mi comentario no fue claro o me entendieron mal. ¿Cómo te sientes? Culpable. Piensas y dices, ay, van a regañar a X hermano por mi culpa, es que no estuvo bien esto o lo hice mal. Y entonces la culpa misma te va a llevar al fracaso, porque la misma culpa te hace torpe, te hace poner excusas.
te hace incluso ser irresponsable. Es que estoy mal y yo sé que el pastor es profeta, y si Dios le dice qué es lo que hice, que acabo de adulterar, que acabo de fornicar, que acabo de maldecir, que lo que sea, los trapitos sucios, muchas veces confundimos esto. Creemos que el pastor, el profeta, te va a sacar tus trapos sucios, te va a decir tu mala vida que llevas, y decimos, no, profeta en la iglesia no voy, no quiero que me exhiba delante de la gente, no quiero. Y eso es lo que está mal. Al contrario, vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Dice, el sacerdote Elí es un ejemplo bíblico de alguien que ministraba en un espíritu religioso basado en la culpa. Él creía que por hacer lo que él tenía que hacer estaba bien. Pero ¿sabes qué pasaba con Elí? El celo de Elí por el Señor estaba basado en sacrificios y ofrendas, y pretendía compensar la irresponsabilidad como padre. Dicho celo nunca podrá ser aceptado para el Señor, aun así pudiéramos hacer sacrificios para siempre. Elí tenía tanto celo por el Señor que cuando él escuchó que el arca había sido capturada por los filisteos, él cayó y murió. Él invirtió su vida tratando de servir a Dios como sumo sacerdote. Sin embargo, ahí en Samuel, 1 Samuel 13 y 14 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿A quién? Al sacerdote Elí. Dice, por la iniquidad que él sabe. Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos, que él dentro de la iglesia se echaban con mujeres, que él estaban corrompiendo totalmente lo que él predicaba, porque sus hijos habían blasfemado a Dios y él no las había estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad, que su maldad de su casa no será perdonada. Dice, no será expiada. La palabra expiada es que no va a ser limpiada y no va a ser perdonada su casa. Porque él totalmente con este espíritu religioso trató de ocultar toda la maldad y las perversiones que sus hijos estaban provocando. Mientras yo haga lo mío, mientras yo haga los sacrificios, todo va a estar bien. Y era una equivocación muy grande. Por eso es que el mismo Señor le dijo que su casa no iba a ser perdonada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Este espíritu opera totalmente engañando a la persona, la ciega totalmente. Este espíritu no permite que tú crezcas ni en sabiduría ni en conocimiento. Ataca el fundamento de la palabra. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Entonces él va a atacar eso. Él va a atacar tu fundamento, lo que tú has creído. Él va a venir a corromperlo. Él va a hacer que tú pienses, ¿es cierto que existe Dios? ¿Es cierto que Dios es real? Aunque tus mismos ojos vean la gloria de Dios, muchas veces vas a decir, no es cierto. A lo mejor Dios ni está aquí y solamente es una farsa. Muchas veces el pensamiento intelectual es lo que hace. Lo confundimos. Confundimos la idea. ¿Quién es Dios? ¿Realmente existe? ¿Alguna vez ha pasado esta pregunta por tu cabeza? ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Podemos preguntarnos y hacernos mil preguntas, pero este espíritu religioso va a venir a afectar tu fundamento, lo que tú ya creíste totalmente, para desviarte del camino y vayas directamente a una destrucción total. Pero no solamente en ti, porque si tú caes, tus hijos van a caer. Elí estaba totalmente fuera de control, porque él creía hacer lo bueno, pero tapaba lo malo. Entonces, este espíritu está por encima de Dios. Él quiere ser totalmente, tomar el lugar que le corresponde a Dios. Dice, lo quitaré de su lugar y me pondré yo. Él quiere también estar en una fama, en una gloria, pero no es así. Necesitamos ser libres de este espíritu religioso. Necesitamos que la mente religiosa,
que nos hace pensar que realmente estamos viviendo una vida como le agrada a Dios. Es que yo vivo en la santidad, pero en la santidad que tú consideras bien. Santidad dentro de la iglesia o cuando me lleguen a ver. Pero cuando no me ven, me puedo ir a la fiesta mundana, bailar, drogarme, ver pornografía y no pasa nada. Mientras vaya el otro día y le pida perdón a Dios, no va a pasar nada. Puedo ir, ver a las mujeres, codiciarlas allá afuera y aún dentro de la iglesia. Porque dice que solamente basta que tú la mires, porque ya adulteraste con ella. Falta nada más con que tú la veas de una manera que no es propia y ya adulteraste con ella. No necesitas hacer el acto. Este espíritu viene a corromper todo lo que has creído. Viene a derribar tu fe, la palabra, la enseñanza. Necesitamos ser libres ya. Cuando nosotros somos libres, nos permite adorar a Dios en espíritu y en verdad. No dudando que Dios está aquí, no dudando que Dios es real. No es de que brinques, cargues, maromies, no. ¿Sabes? Porque dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Alza vuestras manos. Dice, todo lo que respira alaba a Jehová. Cada que tú respiras alabas a Jehová, pero no lo creemos, porque este espíritu nos ciega a creer que sí lo hacemos cuando realmente no es agradable delante de Dios. Somos ofrenda, dice, seamos una ofrenda, un sacrificio agradable a Dios. Pero muchas veces le damos a Dios el sacrificio erróneo, le damos lo que nos sobra, le damos el tiempo que quiero descansar, le damos lo que Él realmente ni siquiera nos pide. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero muchas veces no podemos ver la gloria de Dios por este espíritu. Cuando eres libre, predicas un evangelio con poder de Dios. Ya no va a ser palabra muerta, sino va a ser palabra de vida con presencia de Dios. Ya hay una verdadera libertad. Nos dará la autoridad ya para poder liberar a otros. La gracia del Señor nos imparte una verdadera libertad, mostrando el camino del pecado, poder llegar delante de Dios. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué santidad pregonamos? ¿Qué vida espiritual es la que le estamos dando al Señor? Solamente la que nos sobra. 5 minutos y ya oré por hoy, ya asistí a la iglesia, pero tu corazón está aquí, tu mente. ¿Cómo podemos decir amar a Dios? ¿Cómo podemos decirle aquí estoy? Siendo verdaderos, no como un sepulcro solamente, por fuera hermoso y por dentro huesos de muerte y inmundicia. ¿Cómo podemos venir delante de Dios y presentarnos delante de Dios? Como cartas abiertas. Como una carta abierta, venir y aquí estoy, Señor. ¿Qué más te puedo decir si todo conoces? No permitamos que este espíritu siga operando en nuestras vidas ni dentro de la iglesia. Porque este espíritu lo único que va a hacer es destruirte. Vivir en una farsa. Ya no vivamos en una farsa 10 años más, 15, 20. Porque el día que estemos delante del Señor ya no va a haber excusas. Ahí se va a ver claramente tu vida espiritual. Ahí se va a ver claramente tu servicio genuino. Ahí claramente se va a ver tu adoración, tu copa. En Apocalipsis dice que tenemos una copa que tú llenas con tus oraciones, con tu adoración. ¿Cómo está tu copa? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Podemos seguir engañándonos 10, 5 años más, pero ¿sabes? No tiene caso, porque al final de cuentas todo sale a la luz, tarde o temprano.
Podemos seguir mintiéndonos y engañándonos, viviendo el cristianismo y decirle a la demás gente: soy cristiana, pero mis hábitos, mi conducta no cambia. Podemos decir: es que esto que predicaron yo ya lo sabía, pero sabes, es palabra muerta, porque cuando tú lo sabes la aceptas, porque es palabra de Dios. Y no importa quién enseñe. ¿Sabes por qué? Porque el principal autor es Dios. Nosotros somos utensilios nada más. Pero ¿qué somos delante de Dios? Con esta palabra te quiero dejar. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Estaremos preparados si ahorita el Señor descendiera y fueran arrebatados? ¿O nos quedamos? Pero no solamente tener esto aquí, sino llevárnoslo día a día. Ya no vivir solamente tapándonos de una apariencia, de una religiosidad que a final de cuentas nos va a destruir, nos va a llevar a camino de muerte. ¿Por qué no vivir una real? Que soy persona y me equivoco, que soy persona que puedo cometer muchos errores, que va a haber veces que se me va a ir la palabra de la boca, que va a haber veces que voy a hacer cosas que me van a doler, que voy a hacer cosas que tal vez van a lastimar a otros. Eso es realidad y eso es genuinidad, y Dios quiere eso de nosotros, que seamos genuinos y verdaderos.